gasto hormiga. Y por eso estamos con él, con el mejor que nos va a aconsejar qué hacer con esta gasto hormiga, cómo sobrevivir en marzo, y él es Sebastián Muñoz de Grupo Defensa. Gracias por la invitación. Bien, ¿ustedes cómo lo pasaron ayer en el 14 de febrero? Bien. Pasemos otro. Bien. Trabajando, literal yo trabajando. Sí, la verdad es que trabajando. Bueno, pero ¿hay muchos gastos hormiga en el 14 de febrero? Hay gastos hormiga y, por ejemplo, lo que nosotros vimos ayer, me tocó cuando salí, muchas parejas que salen a comer pero estaban pegados a los celulares o subiendo historias de Instagram. Yo considero que la comunicación ahí se pierde muchas veces, ¿no? Los gastos del 14 de febrero no son hormigas, son gastos estacionales. Bueno. ¿O no? Lo que se son realizan inversiones al amor. Suena mejor, ¿o no? Sí. Igual. Pero mejor entonces demos un contexto de qué es el gasto hormiga. Bueno, efectivamente, los gastos hormigas corresponden fundamentalmente a aquellos gastos que no contabilizamos en el día a día, pero que se desarrollan, por ejemplo, cuando vamos a comprar un café, los cigarrillos, aquellos gastos que generalmente no son de un monto muy elevado, pero que día a día van sumando y muchas veces pueden descuadrar a una familia o un presupuesto que tengamos de forma personal. Pero a eso corresponden fundamentalmente. Por ejemplo, muchas veces contratamos todas las aplicaciones de streaming, pero solamente utilizamos una, sin embargo, los costos mes a mes son por todas las aplicaciones de streaming. Así que es importante identificarlos para poder entonces tomar medidas. Oye, Seba, y esos son increíbles, ese gasto hormiga que está asociado a una tarjeta de crédito, por ejemplo, porque es más invisible, me da la sensación, que pasar a comprarte una bebida o comerte una cosita en la calle, porque ahí uno en general, bueno, también se paga mucho con tarjeta, pero uno ocupa efectivo. ¿Hay menos percepción de ese gasto hormiga cuando es con tarjeta? Sí, efectivamente, una muy buena tu acotación, María Elena, porque cuando son pagos automáticos que llevan en la cuenta corriente o la tarjeta de crédito, muchas veces los pagamos sin saber a qué corresponden, y así, por ejemplo, también muchas veces cuando tenemos cuentas de los tags automáticos y decimos pasamos por esa autopista, y es mucho mejor llevar una contabilidad mucho más detallada cuando realizamos el pago mes a mes, y ahí nos damos cuenta, por ejemplo, las cuentas de streaming, de Spotify o de tantas otras aplicaciones que muchas veces no utilizamos. ¿Tú dices no mejor no pack? Yo recomiendo a aquellas personas que efectivamente por tiempo no pueden pagarlas, pero aquellas personas que pueden dedicar un tiempo a realizar y darse cuenta mes a mes de los gastos que están incurriendo, mejor realizarlo de forma manual. Yeah. O sea, ese podría ser un buen ejercicio para las personas que son menos estructuradas, que tal vez no tengan buenos hábitos en términos de sus gastos y que se pasan mes a mes, para visibilizar esos gastos, hacerlo en forma manual. Claro, eso sería ideal para las personas que sean programadas y que pues, tengan tiempo para tener esta contabilidad, pero aquellas personas que no tienen tiempo, bueno, el pago automático les va a permitir no caer en intereses, no caer en mora, cuando tienen la disponibilidad de fondos para pagar esas cuentas. ¿Y cuáles son los gastos hormiga más comunes que tenemos los chilenos? Fundamentalmente lo que nosotros pudimos revisar en un estudio que realizamos en Grupo Defensa es que los gastos hormigas que las personas mayormente realizan es pedir alimentación o comida por delivery, las aplicaciones de streaming, también lo que... Y los cobran por karaoke, Dios mío. ¿Cómo le gusta el karaoke acá? ¿Sí? Sí. Me pone para un karaoke. Karaoke no me gusta especialmente. Bueno, y también lo que vimos, cigarrillos, los cafés, fundamentalmente son aquellos en el verano. Agüita, o aquellos gastos como, por ejemplo, no sé, barritas de cereales, un heladito. Snacks, fundamentalmente. Y, Sebastián, ¿qué deberíamos hacer para poder evitar estos gastos? Porque igual son gastos que uno va a incurrir igual. Si es que hacen 35 grados, yo claramente, si es que no me preparé, puedo querer comprar el agüita. ¿Tú nos recomiendas que quizás nos programáramos para tener un monto de gasto hormiga para manejarnos en el mes? O quizás fijarme algún límite. ¿Qué podríamos hacer? Fundamentalmente lo que nosotros estamos recomendando en Grupo Defensa es que las personas primeramente puedan identificar los gastos y llevar un presupuesto de estos gastos hormiga. Eliminarlo es muy difícil porque sería lo ideal, pero en el mundo ideal, pero eso no va a ocurrir. Entonces lo mejor es poder identificarlos y luego diferenciar entre los que son necesarios y aquellos que son superfluos o que directamente los podemos eliminar y tratar de reducir aquellos. Pero tengo una duda sobre eso, porque por ejemplo, hablábamos la otra vez, la nena nos enseñó un concepto que ya al menos yo no lo conocía, que era gastos de disfrute, ¿no? Que por ejemplo una salida a cenar con tu pareja o con tu hijo, que es una inversión finalmente por un bienestar. Entonces, ¿cómo saber cuándo es un gasto hormiga y cuándo es un gasto necesario? Porque, por ejemplo, un café uno dice gasto hormiga, pero ¿qué pasa si yo necesito tomarme un café con una amiga porque no lo hace tiempo, porque necesito conversar algo que me va a hacer bien? Claro, ¿cómo hacer la clasificación del gasto? Claro, es simple, porque si te gusta el cine, básicamente una aplicación de streaming no sería un gasto hormiga, sino que es algo necesario para mi disfrute. Claro, en la lógica de la Yami. Efectivamente, lo importante es poder no restringirnos de aquellas cosas que efectivamente son necesarias, que nos van a dar un disfrute, un goce necesario para también tener distracción, pero aquellas cosas que podemos a lo mejor reducirlas, por ejemplo, como comentábamos, el café,
todos los días en determinadas marcas que muchas claro. veces son bastante caros Súper y caro. que si los multiplicamos por 5 días a la semana, 4 veces al mes, eso nos puede llevar a un monto que supere los 100.000 pesos. Ese, por ejemplo, claro, porque hay muchos que van y gastan una fortuna en ese café que solo porque le ponen el nombre Sí, de la ponen el taza. nombre, efectivamente. Llévate una taza de cartón y le se la Oye. pone vos y listo. Claro. Pero, Seba, perdón, es que la gente nos comente con el hashtag. Bueno, Sí, toda la razón. hoy se habla TVN. Buenos días, no. Hoy se habla TVN. TVN. Oye, Seba, Para ¿y tú que estabas no- hablando 1 millón de pesos más o menos en promedio? En el caso de los cafés, lo que nosotros calculábamos son 100.000 pesos. No, pero me refiero como el gasto hormiga en general. En para general, para claro, la familia chilena. al año puede, Al año. puede llegar hasta el 1.000.000 de pesos si contabilizamos los cigarrillos y los cafés. Oye, Seba, y ahí como decía la Coté, yo debiera tener, por ejemplo, un presupuesto, porque uno generalmente lo hace con los hijos. Uno les da una mesada, claro. y con esa mesada se tienen que Vivir el regular y tienen que vivir el Claro. mes. Y claro, y al principio cuando uno les empieza a dar mesada, probablemente, oye, mamá, me está ahí una luca porque me faltó, qué sé claro. yo. Uno debería hacer más o menos la misma lógica, usarla con uno mismo, que no lo hace. Sería lo ideal que pudiéramos tener la misma lógica. Muchas veces lo que también ayuda para que las personas puedan ordenarse con su presupuesto es tener cuentas diferenciadas. Una cuenta donde recibo el sueldo y pago las cuentas, y lo que me quedó de mi sueldo, lo que voy a necesitar para vivir, lo dejo en una cuenta vista, y con esa voy un poco manejando el presupuesto diario de las familias. Esa es una de las estrategias que recomendamos nosotros en Grupo Defensa. Ahora, si tuviésemos que tener 3 pasos, ya sea para las personas, como comentaba la nena, que empiezan, los chicos que empiezan a manejar un presupuesto, una mesada o los primeros sueldos, o para una persona que se ha dado cuenta que en verdad está desordenadita con el presupuesto. ¿Cuáles serían como los 3 pasos básicos? Uno, ya dijiste, identificarlo. Eso es clave, poder saber en qué estamos gastando, en qué se nos está yendo el presupuesto. El 2 es diferenciar si aquello es necesario o es superfluo y lo puedo eliminar. Y finalmente, tratar de reducir aquellos gastos que son superfluos y que podemos eliminar para efecto entonces de tener un presupuesto saludable. La semana pasada hablábamos del tema de la inflación y que generaba tasas de intereses bastante elevadas para acceder a créditos. Pero eso también tiene una contrapartida para las personas que pueden ahorrar o que pueden ya destinar una parte del presupuesto. Genera también que los depósitos a plazo hoy se encuentran con una tasa bastante más atractiva de lo que teníamos años anteriores, 11.25 en algunos casos, y en esas circunstancias entonces empezar a ahorrar con buenos instrumentos financieros como pueden ser los depósitos a plazo también es una muy buena alternativa. Oye, eso, perdona, es que eso, por ejemplo, hay unas cuentas, yo tengo una cuenta que a mí me permite tener una cuenta vista que no me cobra la mantención y que yo puedo tener como una alcancía como automática, entonces va solo diciendo, mira, te sobró, no sé, 1.000 pesos para dentro de esta semana o 2.000 pesos, y así uno, Puede ahorrar. poquito a poquito, de verdad uno se da cuenta y en un par de meses ya puedes tener un monte ¿Te va significativo. automático? Sí, automático. ¿Y si O sea, la tú pones como ya, yo quiero ahorrar, no X sé, cantidad. quiero llegar a X cantidad. Y la alcancía te saca dependiendo de tu gasto semanal. O sea, si tú gastaste más, no te ahorra nada. Claro. Pero si te sobró algo de platita, sería una lógica que uno podría hacer Bueno, esas aplicaciones, conscientemente, digamos. efectivamente, esas aplicaciones que tú señalas, María Elena, son fundamentales y ayudan mucho a aquellas personas que tienen poca capacidad de ahorro, que no tienen todavía esta idea, que se vaya destinando aquella parte que tenemos en nuestra cuenta corriente que no la estamos utilizando a esta cuenta de ahorro. Como que Y te además, obliga a te apretar. obliga a ahorrar, y además muchos bancos, en virtud de que, como señalábamos, que la tasa de interés se encuentra en 11,25, están haciendo un llamado o ofertando a que las personas ahorren a través de este depósito a plazo, o también lo pueden dejar en cuentas corrientes que incluso se están ofreciendo cuentas vistas de ahorro con la tasa de interés rectora que tiene el Banco Central, más un 0,5. Y eso son varios bancos de la plaza que están ofreciendo esa alternativa, que es una muy buena forma de ahorrar de forma segura. Y, por ejemplo, pongámonos en el escenario de, ya, tuve un verano, me la viví toda, disfruté, no me importó nada. Pero igual es importante, ¿eh? Pasa mucho. Pasarlo bien. Pasarlo bien. Obvio. Sí, entonces, ya, y se me viene marzo encima. Y encima con la inflación me subieron los útiles escolares, los uniformes, no sé qué, me quedé corta. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cuál es mi auxilio ahí? ¿De qué forma me ordeno? ¿Qué puedo hacer? Bueno, priorizar lo fundamental. En marzo es un mes bastante complejo para todas las familias porque tenemos las colegiaturas de los hijos, universidades, tenemos también el pago de contribuciones, Patente, las permiso patentes de de los circulación, automóviles. la Entonces, revisión si la tenía primeramente atrasada. es lo fundamental. ¿Cuál es lo fundamental? Estos gastos que son sí o sí necesarios, que no los puedo postergar. Entonces voy a tener que destinar parte de mi presupuesto, un 50% de ello, a hacer este pago que es necesario. Y luego tenemos los gastos que pueden ser también un poco prescindibles, a lo mejor gastos que son necesarios pero que los puedo aplazar. Por ejemplo, la ida al dentista o otro ítem de salud. Obviamente que si es prioritario no se puede atrasar. Y luego tenemos los gastos más superfluos que dicen relación con el ocio, con el esparcimiento, ya sean salidas al cine, extra programática, ir a bailar, etcétera. Y es bastante costoso salir a comer afuera, etcétera.
Así que lo importante es planificar el presupuesto con los gastos que son necesarios, luego los que pues, pueden ser prescindibles, los que son innecesarios. Y habiendo tanta tecnología y aplicaciones, ¿no hay alguna aplicación que nos pueda ayudar con estos gastos hormiga? Existen varias aplicaciones que ayudan a que las personas puedan ordenar los gastos. Entre esas, por ejemplo, está Rocking Up, que es una aplicación de unas fintech chilenas. María Elena ahí se maneja muy bien, que la veo en LinkedIn, muy proactiva con emprendedores. ¿Somos amigos de LinkedIn? Sí, somos amigos de LinkedIn. Y Rocking Up es una fintech chilena que de emprendedores 28 años, cabros súper jóvenes, que además estamos viendo en Grupo Defensa como también apoyar a estas aplicaciones que ayudan a llevar presupuestos ordenados en materia de finanzas. Oye, Seba, y una pregunta precisamente a raíz de eso. ¿Qué pasa cuando tenemos una MIPYME? ¿No? Porque a uno le cuesta, a mí me ha pasado, estoy recién aprendiendo a dominar eso, el gasto personal versus el gasto de la empresa, que a veces a uno le cuesta mucho separarlo, cuando es una MIPYME sobre todo, ¿no? Cuando tú vendiste algo que probablemente partió en la pandemia y empecé a vender, no sé, queso y después seguí haciéndolo esporádicamente. ¿Cómo puedo ordenar precisamente eso también, que tantas veces se cruzan esos presupuestos? Bueno, eso que tú comentas es una situación que nosotros en Defensa de Deudores vemos comúnmente, que las personas realizan su pyme, pero le inyectan de forma de ahorros personales a su propio proyecto, a su propia pyme, pero cuando quiebra es muy difícil hacer la diferenciación en cuál es el monto que era de la empresa y cuál fue el monto que el emprendedor le inyectó, y que eso muchas veces no queda reflejado en la contabilidad. Por eso es que es muy importante todos estos préstamos que el emprendedor le haga a su emprendimiento, lo pueda dejar reflejado en la contabilidad a través de un mutuo, a través de un préstamo, que dé reflejo de esta situación, porque si no se mezclan estos dos patrimonios y no sabemos diferenciar qué es lo que correspondía a la empresa y cuál es lo que correspondía al patrimonio del emprendedor propiamente tal. Y ahí te castigan a ti como persona natural. Y es muy difícil, claro, y es muy difícil hacer la diferenciación. Seba, si tengo un presupuesto, no sé, un sueldo de 800.000 pesos, ¿cuánto debo separar para ese gasto variable, como ese gasto de disfrute? Más o menos, ¿se estima en cuánto? Bueno, nosotros las personas deberán destinar para el disfrute entre un 25 y un 30% y tratar de dejar siempre un 10% para ahorro, y este ahorro ya sea para cumplir un sueño de la casa propia, para poder destinar a un proyecto de futuro que puedan tener las personas, y también para imprevistos de materia de salud, que muchas veces, como hemos comentado en otras ocasiones, un cáncer muchas veces puede desfinanciar a cualquier familia. Sí, claro. Y algunos consejos prácticos, por ejemplo, en vez de gastar en una bebida, un juguito, si estamos tratando de ajustar nuestros gastos, sacar una botellita de agua, que la podemos dejar en el refrigerador, bien heladita, incluso meterle hielo y llevarla con nosotros. Efectivamente. En vez de gastar en almuercito por ahí y llevarnos algo de la casa. También aprovechamos de controlar las calorías. El café de la cafetería que ponen el nombre, que es bastante caro, poder también tratar de reducir en ese aspecto. El cigarrillo, tratar de dejarlo. Muchas veces 5.000 pesos cuesta una cajetilla. Hay personas que fuman una cajetilla al día. Eso, ¿qué fue su cara? Oye, acá dice una mujer, perdón, dice en Twitter, con el hashtag, hoy se habla TVN, ahí nos pueden comentar, dice, lo peor del gasto hormiga es cuando te das una vuelta al mall chino. Sí, yo tuiteé eso. Fui yo. No. Sí, efectivamente, ese tipo de gasto que involucra el shopping, por ejemplo, ahí no podría considerarse un gasto hormiga, ¿cierto? O es un gasto hormiga, si es que es imprevisto. Lo decía una o el gasto hormiga vendría a ser hasta cierto monto de dinero, porque si es un gasto pequeñito como una botella de agua, por ejemplo, que no sé, te puede costar 300 pesos. Y para complementar, ¿qué pasa con la señora que decía que iba ahí caminando y de repente veías algo que te gustaba en la vitrina y te lo compras? Claro. Que es como un gasto impulsivo. ¿Eso también es un gasto? Exacto. Es un gasto que es poco recurrente y lo podríamos denominar también como un gasto hormiga porque no lo teníamos presupuestado. Lo importante es que no se vuelva rutinario, porque si ir al mall chino se vuelve una rutina de todos los lunes, obviamente que eso va a ir mermando con mayor fuerza el presupuesto individual o familiar de cualquier persona. O sea, si nos queda en el camino, cambiemos de ruta. Claro, es mejor cambiar de ruta porque si se va a convertir en una rutina, efectivamente ya va a ser un gasto hormiga recurrente. Perfecto, sí, bueno, evitar, de hecho, voy a tener cuando uno va al supermercado también, por ejemplo, evitar el pasillo tentación, que en mi caso de los productos de casa. Y se evita eso. O cuando realizamos compra por AliExpress o por estas aplicaciones que... Margot, esa es para ti. Sí, pero yo ahí dejo todo en el carrito de compra y un día o dos después lo reviso y lo miro. Esa es una buena técnica. Sí, por eso me encanta, que Margot es muy marea, entonces es imposible. Pero a ver, porque uno se tienta, lo va tirando todo el carrito de compra. Otro día distinto, revisa, esto no me servía, esto no lo necesito, esto no era tan lindo.
Me imagino que para Viña, como van Ajá. todas, han tenido gastos superfluos, gastos Sí. que a lo mejor innecesarios o necesarios, pero que Ojalá la fueran han un sacado de un poquito alto los gastos por Eso, eso que tuvimos. eso le iba a decir, que no lo- está nada Son unas considerado, hormigas por bien supuesto, grandes, ¿no? sí. Son Van unos las cuatro, hormigueros. ¿no? Hacemos un llamado, hacemos ¿Y el canje un no está llamado funcionando? a que no. ¿No está Es funcionando? que, ¿sabes qué, Sebastián? Yo tengo una idea muy personal y yo creo que la compartimos aquí. Yo creo que cuando uno tiene que ir a un evento tan importante como este y estás ocupando personas que están haciendo su trabajo por ti, además de que se van a lucir y van a estar nombrados, yo creo que uno tiene que remunerar ese trabajo. O sea, que no estamos en condiciones hoy día de decir, oye, hagamos canje. No. No sé. No, y Es además mi que esta idea. gala tiene un tema también un poco más ético de Por ocupar supuesto. materiales reutilizables. Y aunque sea un presupuesto un poco menor, con un descuento, pero sí remunerar a las personas por Obviamente, su trabajo. además de su trabajo y son emprendedores, bueno, es que tú también eres Sí, pues yo soy emprendedor. líder de los Sebastián, emprendedores. ¿puedes repetir la aplicación? Porque nos están preguntando harto en redes sociales cómo se llama. Bueno, hay varias aplicaciones de fintech que ayudan al tema de ordenar los presupuestos. Está Destácame, pero yo personalmente conozco a Rocking Up porque ha ido al programa que nosotros tenemos en ADN Te Escucha. Son cabros emprendedores, cabros, tienen 5 años menos que yo, ¿no? Ya. Pero o sea, ganaron proyectos en México, entiendo que de aceleradores de proyectos, incubadoras de proyectos, así que son bien Les ha ido muy bien. destacables. Hay una de La las Comisión CMS del Mercado también, Financiero me parece que también tiene una aplicación para Y la página de la Comisión para el Mercado Financiero Sí. también tiene una página que nos puede ayudar en este está, tipo, mira. es www.cmf.cl y es una calculadora que nos va a poder ayudar a determinar los gastos hormigas. Oye, y otra cosa, un ejercicio bueno es guardar las boletas. Sí. Yo creo también. que uno ha perdido como la idea de la boleta porque te dicen ya voy a utilizar menos papel, qué sé yo, quiere que le mande la boleta al mail ya, pero cuando llega el mail yo creo que no es lo mismo que tener la boleta física. No sé, yo cada cierto tiempo ordeno la cartera y tengo boletas y las empiezo a revisar y oye, eso me gasté. Sí, Es ¿sabes que qué? ahí Es un ejercicio, perdón, de aprendizaje, es un ejercicio iluminador y también aterrador, porque Ajá. vas Sí. sumando Sí. esas cositas, 100 pesos, 50, 300, y la verdad Todo suma. todo suma mucho. Entonces ese ejercicio es bueno hacerlo para Yo lo tomar que- conciencia. Mi forma de ahorrar, por ejemplo, yo uso una tarjeta de crédito y todas las boletas las guardo y a fin de mes me siento, pongo todas las boletas y veo los gastos que tuve. Y hacer Y si ese cruces. mes, por ejemplo, gasté, no sé, me fui más al restaurante, sé que el próximo mes, Tengo que ir menos. en vez de si fui 4, voy 2, ¿cachai? Y así me ordeno. Sí, Muy y a mí me bien, dice muy Matea, Matea, la Yamila, eso es la Yamila. súper Ya, Matea. Yamila, te voy a llevar todas las boletas a tu casa. Como dice la frase, perdón, me van a errar, tócame el poto pero no la plata, mi amor. Gracias, Seba. Muchas gracias. Esa frase. Seba, la próxima vez viene sin chaqueta. Hicimos transpirar a Seba. Bueno, muchas gracias, Evita, Claro, del Grupo sí, muy Defensa, bien. por estar con nosotros. Y